Puente Mora Figueroa, que copreside este acto, el capitán de navío, ilustrísimo señor don Juan Carlos Soler García, que impartirá la conferencia titulada Ley Miranda, creación y desarrollo del arma submarina española. A continuación, permítanme unas breves palabras para agradecer a don Roberto Reyes Alzor, delegado del Colegio de Ingenieros Navales, por su constante y valioso trabajo en esta jornada, así como decir que desde que se creó esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, entre sus diversos ámbitos de actuación se encuentra todo lo relacionado con la mar, involucrándose en temas náuticos y portuarios. Por ello, la Junta de Gobierno decidió crear unas jornadas navales que permitieran acercarse al conocimiento de los diversos sectores náuticos y navales de nuestra isla, de su historia y de su futuro. Nuestra sociedad ha tenido el privilegio de contar en todo tiempo con la generosa ayuda y estrecha colaboración de nuestra Armada. Y quiero dejar constancia de este hecho y del gran respaldo personal que nos ha dado su almirante, don Manuel de la Puente Mora Figueroa, al que siempre estaremos agradecidos y a quien le cedo la palabra para que presente a nuestro conferenciante. Muchas gracias por la floral, merecido apoyo que tenéis. Bueno, para mí es fácil presentar al conferenciante de hoy porque somos compañeros de promoción y durante 5 años pues hemos convivido juntos en la Escuela Naval Militar, aunque después nuestros derroteros pues nos han llevado por caminos distintos. El capitán de navío Juan Carlos Soler pues se hizo especialista en submarinos, yo me fui al lado contrario de superficie, y su trayectoria pues estuvo marcado siempre por esta especialidad. Los submarinistas dicen que hay que pasar por todos los puestos en un submarino para después poder llegar a mandarlo, y Juan Carlos pues cumplió esa máxima y así pasó por casi todos los destinos, jefe de armas, jefe de operaciones en varios submarinos, en prácticamente todos los submarinos de la serie Daphne, por el Siroco, por el Narval, por el Delfín, y después fue, como no podía ser de otra manera, pues segundo comandante y fue también comandante de uno de esos submarinos, pues gracias a la experiencia y a su buena labor a lo largo de su trabajo en esos destinos. Pero como también dicen, para ser buen comandante submarino hay que conocer al enemigo, y el enemigo está arriba en superficie, y también pasó por destinos de superficie, mandó un patrullero, el Lízaro, y también fue jefe de operaciones en una corbeta, la Descubierta, y segundo comandante del transporte, transporte marítimo, en su época era transporte marítimo, el Pizarro, era un buque de desembarco, una LST. Y así estuvo, en el Pizarro estuvo durante la guerra en la antigua Yugoslavia y en Albania, realizando esas funciones. También estuvo destinado en el Estado Mayor de la Flota, en la sección de operaciones, y en el Estado Mayor de la Armada, pues continuando con su especialidad como jefe de la sección de submarinos. Como es natural y fruto de su esfuerzo, de su trabajo y de su buen hacer, pues está en posesión de diversas condecoraciones militares de Cruz del Mérito Naval y San Hermenegildo, y bueno, actualmente es el comandante naval de Las Palmas y es mi jefe de Estado Mayor en el Mando Naval de Canarias, y está felizmente casado con una madridista y tiene 3 hijos. Cuando quieras, Juan Carlos, muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. En
vicedirector, almirante, señoras, señores, compañeros y socios de la Real Sociedad. ¿Sí? Sí. Ahora sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora? Sí. Bueno. Muchas gracias, vicedirector. Bueno, pues muchas gracias a todos por su presencia y muchas gracias también, almirante, por tu cariñosa presentación. Espero estar a la altura de tus palabras y de los conferenciantes que me han precedido con sus brillantes presentaciones, que creo que me van a servir como preámbulo. No voy a conseguir tanta profundidad y tanto rigor, pero me van a servir porque realmente es un preámbulo importante para lo que voy a hablar, que es centrado en el primer tercio del siglo XX, en España fundamentalmente, y todo lo que concernía en Europa y en el mundo. La historia de la arma submarina está cargada de notables hechos para España y protagonistas muy destacables por sus obras. Por eso yo creo que es de mucho interés el conmemorar este centenario de la arma submarina española. Bien, con frecuencia, cuando se empieza a hablar de la historia de los submarinos en cualquier parte del mundo, siempre aparece el debate, siempre. ¿Cuál fue el primer submarino? ¿Quién lo inventó? ¿En qué momento de la historia se separan el buceo y la navegación submarina? ¿Es lo mismo sumergible que submarino? Todas estas preguntas y algunas más tienen casi tantas respuestas como países implicados están implicados en su historia, incluso tantas versiones como autores tratan el asunto. Como veremos ahora, también en esta ocasión existe cierta polémica. En este caso, sobre quién fue el verdadero fundador del arma submarina española. Empezaré, pues, por la biografía de los dos principales oficiales de la Armada implicados en la creación del arma submarina. En primer lugar, el almirante Augusto Miranda y Godoy, que nació en Archidona en 1855 y que con 16 años ingresó en la Escuela Naval Flotante a bordo de la fragata Asturias. Durante su carrera participó en acciones de guerra contra fuerzas insurrectas en Cuba y durante la campaña de Filipinas en 1898 como comandante naval de la estación de la isla de Corregidor. Sin embargo, en lo que vamos a tratar esta tarde, en lo relacionado con submarinos, su actividad principal la desarrolló como responsable del Ministerio de Marina. Fue ministro de Marina en los 3 empleos del almirantazgo, en 5 gobiernos diferentes. Su principal obra como ministro fue el ambicioso programa de construcciones navales conocido con su nombre, como Ley Miranda, motivo de esta conferencia. Después de ministro, fue propuesto como presidente del gobierno, puesto que no llegó a ocupar por razones de salud. Falleció en 1920 sin poder ver al completo el desarrollo práctico de su ley. En el año 2002, reciente, la Armada dispuso el traslado de sus restos mortales al Panteón de Marinos Ilustres. La otra biografía a tener en cuenta en esta historia es el contraalmirante Mateo García de los Reyes. Nació en 1872 en Montevideo, donde su padre se encontraba destinado. Ingresó como aspirante a guardiamarina con tan solo 14 años en la Escuela Naval Flotante a bordo de la fragata Princesa de Asturias en Ferrol. Como alférez de navío, pasó destinado a ultramar, donde participó en la campaña de Filipinas contra los insurrectos, como comandante del pequeño cañonero Vasco y posteriormente como segundo comandante del crucero no protegido General Lezo. Tras la derrota
de española en Cavite, es repatriado a España y a continuación se desplaza a Bélgica para completar la carrera de ingeniero electricista. Ese era el camino que había marcado en su momento Isaac Peral, como nos indicó el otro día el capitán de navío Crespo. Él lo siguió. Siendo capitán de corbeta, es elegido por el propio almirante Miranda como inspector de la construcción de los 4 submarinos, de los 4 primeros submarinos españoles, votados en los Estados Unidos y en Italia. En 1917 se le nombra comandante del submarino de construcción italiana Narciso Monturiol, el segundo submarino de la flotilla, el A1, y fue también jefe de la división de submarinos, más tarde también director de la escuela de submarinos, pues el comandante del Holland, del A0, era más moderno que él. Toda su trayectoria profesional, desde capitán de corbeta hasta contraalmirante, la completó al frente de la flotilla, la base y la escuela de submarinos. En 1922 se le concede la medalla naval por su brillante actuación en la evacuación del personal civil del Peñón de Vélez de la Gomera. Al inicio de la guerra civil, cuando llevaba ya varios años en situación de reserva, fue detenido y fusilado en Paracuello del Jarama. No existe, o al menos yo no he encontrado, un documento de la Armada en el que se resuelva oficialmente quién fue el verdadero fundador del arma submarina española. No obstante, en diversas publicaciones, en libros, en diversos documentos, aparecen diferentes formas de distinguir a uno u otro almirante. A modo de ejemplo voy a citar las siguientes. El primero es la propia denominación de la norma legislativa de creación del arma submarina, la conocida como Ley Miranda, que lleva el nombre de este almirante. Esta ley, que autorizaba la organización del servicio de los submarinos, fue firmada por Alfonso XIII y la refrendaba el almirante Miranda, que además la había redactado y propuesto. Sin embargo, el encargado de materializar la ley fue el entonces capitán de corbeta García de los Reyes, designado inspector de las primeras construcciones, para que se especialice en submarinos y viera la forma de que esta nueva arma pudiera implantarse en España, según decía la orden de comisión del momento. Por cierto, esta designación se realiza a instancias del propio almirante Miranda, valorando la valía personal y las cualidades del seleccionado. Con posterioridad, en cierta forma, la Armada destacó más la figura del almirante García de los Reyes, al designar con su nombre al submarino S-31 de origen americano, luego a la escuela de submarinos o más recientemente al cuarto de los previstos submarinos de la serie 80. Para finalizar con estos reconocimientos, que como hemos visto indistintamente van de un almirante a otro, conviene señalar que el preámbulo de la orden ministerial de 2002, por la que se dispone el traslado de los restos mortales del almirante Miranda al Panteón de Marinos ilustres, se le cita textualmente como el impulsor de la creación del arma submarina española. En mi opinión, todas las razones para que podamos esgrimir para decidir quién fue el fundador, el creador, el impulsor, el organizador del arma submarina, sirven fundamentalmente para profundizar en el conocimiento de su brillante carrera, de sus brillantes carreras y de sus obras. Pero lo verdaderamente trascendente es que estos dos insignes oficiales destacaron por su visión de futuro, su entusiasmo y su empeño por dotar de submarinos a la Armada Española, obtener su máxima eficacia y organizar su estructura operativa y de apoyo en tierra, que todavía sigue vigente. Corresponde ahora hablar de las circunstancias que se dieron en torno a la creación y desarrollo del arma submarina en 1915. Para ello pretendo hacerlo sin ser exhaustivo, resaltando los aspectos más notables, pero por supuesto adaptándome al tiempo establecido. La exposición tendrá básicamente una intención divulgativa, sin embargo he procurado contrastar la información con el máximo rigor posible, y en ocasiones pues también aportaré mi propia visión como oficial submarinista. La forma de hacerlo va a ser mediante un breve recorrido cronológico desde 1900 a 1930, centrados en 1915, prestando atención al estado del arte,
el estado del arte de construir submarinos, de la técnica de construir submarinos a principios del siglo XX, la situación de la Armada tras la guerra hispanoamericana del 98 y los principales hitos históricos de la época. Además, destacaré la especial vinculación de los primeros submarinos españoles con las Islas Canarias. Por razones de tiempo y contenido, más allá de 1930, no trataré la historia de la armada submarina. Por tanto, empezaré por repasar someramente la evolución de los submarinos en la época cercana, anterior y posterior a la Primera Guerra Mundial. Los que ayer asistimos a la conferencia de Fulgencio, pues ya estamos con conocimientos suficientes para saber de qué estamos hablando. Yo voy a ser mucho más escueto y me voy a centrar solamente en ese primer tercio del siglo XX. Al final del siglo XIX, existían fundamentalmente dos tipos de vehículos submarinos. Los submarinos propiamente dichos y los sumergibles. Bien. En mi opinión, el primer submarino moderno digno de tal nombre fue el torpedero submarino, del teniente de navío Isaac Peral, de 1888. El submarino, como tal, como submarino propiamente submarino puro, estaba diseñado para navegar principalmente en inmersión. Por tanto, tenía un casco único, de forma fusiforme, como vemos en la imagen, con los tanques de lastre que le permitían la inmersión en su interior, lo que aportaba mejor hidrodinámica, pero exigía un casco resistente de mayor volumen que el propio sumergible. Además, tenía un coeficiente de flotabilidad pues muy bajo, pues insisto, estaba pensado para navegar en inmersión. Estas características le proporcionaban buena maniobrabilidad en inmersión y bastante mal comportamiento marinero en superficie, así como escasa velocidad. Su propulsión con motores eléctricos y baterías le obligaban a operar cerca de su base o con el apoyo de otro buque para cargar baterías o incluso remolcarlo a la zona de operaciones. Es decir, fundamentalmente estaban concebidos como un arma para operaciones defensivas de costa. Cuando algunos de los calificados como submarinos puros de los que estamos hablando, además de la propulsión eléctrica para inmersión, como era el Peral, disponían de otro tipo de propulsión para superficie, se les denominaba submarinos autónomos, pues eran capaces de operar a distancia sin el apoyo de buques de superficie. Este es un buen ejemplo, el submarino Holland, americano. Por otra parte estaban los sumergibles, aparecidos alrededor de 1897 con el narval del francés Lobeuf. Su diseño estaba pensado para desplazarse a buena velocidad en superficie hasta su zona de operaciones y allí hacer inmersión. Es decir, estaban diseñados con un concepto más de operaciones ofensivas. Por consiguiente, sus formas exteriores se asemejaban a un buque de superficie. Eran de doble casco, uno resistente de dimensiones más bien reducidas y otro exterior que contenía los lastres para hacer inmersión. El coeficiente de flotabilidad, por tanto, era más parecido al de los buques de superficie. Necesitaban dos sistemas de propulsión, uno para superficie y otro para inmersión, por tanto, también eran autónomos. No necesitaban el apoyo de un buque de superficie. Al comienzo de la Gran Guerra, el Reino Unido, Estados Unidos y Holanda habían optado por el submarino, mientras que Alemania, Francia, Italia, Japón o Perú prefirieron los sumergibles. En la imagen vemos el de la izquierda, el tipo Holland de casco único con los lastres para hacer inmersión en su interior, y el tipo Lobeuf francés sumergible con los lastres exteriores al casco resistente. Independientemente de esta clasificación, a principios del siglo XX, la mayoría de los submarinos operativos disponían de los siguientes avances técnicos. Periscopios. En principio, se sustituyó el que tenían de grandes dimensiones, muy indiscreto por la estela que formaban, por dos periscopios, uno grande para observación y otro pequeño para el ataque. Alemania incorporó un nuevo invento, esencial para la navegación submarina, que rápidamente se adoptó por todos, la aguja giroscópica,
que no sufría las desviaciones provocadas por el casco de hierro como en la aguja magnética. Por cierto, el primer buque español de guerra o mercante que la montó fue el submarino Isaac Peral, de la serie Holland. También se generalizó el uso de timones de buceo en proa y en popa, y un lastre llamado rápido, para disminuir los tiempos de inmersión, desapareciendo las hélices de eje vertical para el trimado en inmersión como tenía el Peral. La utilización de aceros especiales proporcionaron mayor solidez y flexibilidad al casco resistente, lo cual redundó en mayor profundidad y menor peso, que finalmente significaba disponer de mayor autonomía, mejor habitabilidad y mayor número de torpedos a bordo, que era lo que se buscaba. Los desplazamientos habituales de los submarinos a principios del siglo XX eran de hasta 300 toneladas, pasando a 800 toneladas en 1914. En cuanto a la artillería, en principio eran de pequeño calibre, en torno a los 50 milímetros, y en 1914 ya eran de 76 a 105 milímetros. En 1904, el almirante von Tirpitz, el padre de la moderna Marina Imperial Alemana, autorizó la construcción del sumergible alemán, el U-1. La curiosidad de este submarino, el primero de los U-Boot, era que la patente era de un ingeniero español, de Queville. Su diseño tenía una fuerte inspiración en el Peral, pero lo había mejorado incluyendo dos motores de petróleo Corting para cargar baterías en la mar, es decir, se trataba de un sumergible autónomo. En 1907 entró en servicio los motores diésel que usaban nafta en principio para sustituir los peligrosos motores de gasolina, que algunas marinas habían adoptado con grandes peligros, incluso accidentes. Y en 1910 los submarinos alemanes que siguieron al U-19 sustituyeron los ruidosos y poco potentes motores Corting por motores diésel, como sigue siendo hasta ahora. En definitiva, al finalizar la Primera Guerra Mundial, los submarinos habían evolucionado con un notable salto cualitativo hasta llegar a ser un arma que ya había alcanzado la mayoría de edad y que se consideraba imprescindible en cualquier marina moderna. Tanto es así que cuando el submarino alemán, el U-9, hundió en una sola acción de guerra a 3 cruceros británicos de 12.000 toneladas, muriendo más de 1.000 marinos ingleses, Churchill, el responsable de la Marina Británica como primer Lord del Mar, dijo: ni Nelson en todas sus campañas sufrió las bajas que en poco más de una hora nos ha causado un pequeño submarino que no llega a las 500 toneladas. Bien, como ejemplo, y simplificando hasta el extremo y solamente a efectos explicativos, suelo comparar los submarinos de principios del siglo XX con caimanes, capaces de acercarse semisumergidos hasta el lugar relativamente cercano para su ataque. Y siguiendo con el símil, la aparición del snorkel a mediados del siglo XX, artilugio que les servía para cargar baterías a cota periscópica, es decir, mostrando lo mínimo del submarino, convirtió a los submarinos en orcas, depredadores marinos que periódicamente necesitan asomar a superficie para tomar aire. Y finalmente, los modernos submarinos nucleares, o incluso yo considero que los de propulsión independiente de la atmósfera, los AIP, podrían ser como tiburones, por su permanencia en inmersión. En cuanto a la forma de combatir de los submarinos, mediante la ocultación y la astucia, siempre, desde el principio, fue criticado por aquellas marinas que no disponían de submarinos, lógicamente, o que los consideraban un peligro para sus intereses. Y desde el principio, algunas potencias navales intentaron frenar su desarrollo. A principios, remontándonos casi un siglo antes, a principios del siglo XIX, a propósito de una propuesta al almirantado inglés para utilizar el submarino de Fulton contra la marina francesa, el almirante inglés St. Vincent sentenció: no los miréis ni los toquéis. Si nosotros lo ponemos en pie, otras naciones nos seguirán, y esto sería el más severo golpe que pudiéramos imaginar contra nuestra supremacía en los mares. En la conferencia de desarme de La Haya en 1899, Rusia propuso la prohibición de los submarinos como arma de guerra.
La propuesta fue rechazada y las potencias navales empezaron a incorporar el submarino como buque defensivo y de disuasión. Y al poco tiempo, durante la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905, la propia Rusia, el primer país que propuso su prohibición, utilizó el submarino para defender el puerto de Vladivostok. Después de la Gran Guerra, en la Conferencia de Paz y Desarme de Washington de 1921, Gran Bretaña reiteró, también sin éxito, la propuesta de prohibición. Curiosamente, Gran Bretaña, la última nación que ha propuesto la prohibición del submarino, ha sido también la última que lo ha empleado con éxito, cuando en 1982 el submarino británico Conqueror hundió al crucero argentino Belgrano en la Guerra de las Malvinas. Está claro que tanto Rusia como Gran Bretaña, cuando propusieron esta medida de prohibición, no lo hicieron movidos por un convencimiento muy profundo. El caso de Gran Bretaña lo veremos a continuación, puesto en la evolución de las principales flotas de submarinos, sin tener en cuenta los de bolsillos, en el entorno de la Primera Guerra Mundial, fue la siguiente. Ahí vemos la tabla que nos indica el número de submarinos en los años 1900, 1914 y 1921. Y vemos el crecimiento de los submarinos del Reino Unido desde el principio, aunque luego tiene una pequeña disminución, y siempre ha mantenido un arma submarina poderosa. Es de destacar también que España, a pesar de ser una de las precursoras de la navegación submarina, se incorporó tarde a las marinas submarinistas, en 1915, por detrás incluso de Portugal, Perú o Chile. También, como se aprecia en el cuadro, después de la Primera Guerra Mundial, en 1921, Alemania no contaba con submarinos, pues el Tratado de Versalles se lo prohibía. Sin embargo, continuó perfeccionando sus diseños mediante la construcción de submarinos en astilleros de otras naciones. El ejemplo más claro es el E1, construido en Cádiz, que luego se vendió a Turquía. Y aunque no aparecen en ese cuadro, por la escasa entidad de su fuerza, solamente 6 submarinos pequeños, costeros, los austrohúngaros se mostraron muy activos en la guerra submarina en el mar Adriático y en el Mediterráneo Oriental. Como anécdota, citaré el caso del submarino Quinto, con dígitos romanos, así los numeraban, que consiguió bastantes éxitos en el Adriático y en el Mediterráneo horizontal, mandados, por cierto, por Von Trapp, el de la película Sonrisas y lágrimas, basadas en la historia real de su familia. Bien, a continuación hablaré sobre el estado en el que se encontraba la Armada tras la guerra hispano-norteamericana de 1898, relacionándolo, como es lógico, con la historia del submarino. Bien, tras la explosión y hundimiento del acorazado americano el Maine en el puerto de La Habana en febrero de 1898, rápidamente se precipitaron los acontecimientos hasta tal punto que la declaración de guerra entre los Estados Unidos y España se produce en abril. Seguidamente ocurrió el enfrentamiento y su desenlace, y finalmente con el Tratado de Paz, el Tratado de París, ocurrió en el mes de diciembre, todo en menos de un año. Después de la pérdida de la escuadra española del almirante Montojo en Cavite por el comodoro Dewey de la Marina Americana y posteriormente de la escuadra del almirante Cervera en Santiago de Cuba por el almirante Sampson, la Marina española perdió prácticamente la totalidad de su flota, y España los últimos vestigios de su imperio colonial. Por otra parte, los Estados Unidos adquirían el reconocimiento como nueva potencia mundial. Muy poco tiempo después, en un artículo publicado en 1899, tan solo un año después, en la Revista General de Marina, el teniente de navío Salvador Carbia, superviviente de la Guerra de Cuba, que posteriormente llegaría a ser ministro de Marina, se preguntaba por qué España no había enviado un submarino como el del Peral a las Antillas, en apoyo de los cruceros de Cervera que se enfrentaron con los acorazados americanos. Con un submarino en Cuba o Filipinas, reflexionaba este oficial, nos hubiese sido tan sencillo el bloqueo de los puertos españoles, romper el bloqueo de los puertos españoles y defender el bloqueo, ¿no?
atacar al bloqueo y atacar el envío de tropas a la tierra de los transportes americanos. Bien, reafirmando este mismo razonamiento, un año después, en 1900, el almirante Dewey, el vencedor de Filipinas, de Cavite, pronunció las siguientes palabras en el Congreso de los Estados Unidos: si España hubiera dispuesto de varios submarinos como el ideado por Peral, el resultado podría haber sido diferente y cambiado el curso de la historia, pues tal era el temor que despertaba en nuestras dotaciones. Es significativo que tal declaración la utilizó como argumento para convencer al Congreso americano de la conveniencia de invertir en el primer submarino de la Marina norteamericana, el Holland, submarino que en su momento tenía unas prestaciones muy inferiores al Peral de unos años antes. Bien, a continuación realizaré un breve recorrido. Ese es el resultado de la batalla en Cuba, uno de los resultados. Bien, a continuación resultaré un breve recorrido por los hitos históricos principales del siglo XX relacionados con la España y sobre todo con la guerra mundial, con España y con la guerra mundial, donde la imparcialidad fue uno de los rasgos característicos de la política internacional española durante la Gran Guerra. A esta imparcialidad se llegó mediante decisiones políticas ponderadas entre las propuestas proaliadas de Romanones y las germanófilas de Maura. Sin embargo, la imparcialidad venía en gran parte impuesta por las dificultades de la España de esa época, marcadas por una economía atrasada, escasa estabilidad política y social y graves limitaciones militares y navales. En efecto, en víspera de la Gran Guerra, la situación militar española estaba determinada por la participación del ejército de tierra en el conflicto colonial en Marruecos, que consumía la mayor parte de la actividad y recursos militares. Por otra parte, la Marina había quedado reducida a lo mínimo en el conflicto hispanoamericano de 1898 y apenas había comenzado su recuperación con la ley naval de 1908, la ley Ferrandiz, que aprobó un programa de construcciones navales. Es decir, ni el ejército ni la Marina estaban en condiciones de participar en una guerra total de alcance europeo y utilización masiva de recursos económicos y medios de guerra. La neutralidad oficial de España se mantuvo durante toda la guerra, mediante un hábil equilibrio en política internacional encabezada por el propio rey Alfonso XIII. Aunque es cierto que conforme transcurría el tiempo, la postura española se iba escorando levemente hacia los aliados. En este sentido son bastante esclarecedoras las palabras del político canario Fernando León y Castillo en 1916. Somos neutrales, pero no en el espíritu, porque no podemos aguardar indiferentes e impasibles el resultado de esta contienda con el cual están tan ligados nuestros intereses, los más vitales. Esta neutralidad ni siquiera se rompió en 1917, cuando un submarino alemán torpedeó sin previo aviso al vapor español San Fulgencio. Como respuesta, Romanones intentó romper relaciones con Alemania, pero la resistencia del rey lo impidió. Tan solo con el final de la guerra, muy cercano e inclinado a favor de Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, llegó la reprobación española a la guerra submarina alemana. España, que había sido precursora en la navegación submarina, apoyaba la limitación de su uso militar, pero eso sí, no renunciaba a su construcción. En efecto, en abril de 1914, el ministro de Marina, el almirante Miranda, presentó al Consejo de Ministros un ambicioso programa naval de construcciones que sería continuación de la ley Ferrandiz, aquella que incluía 3 sumergibles y que no progresó debido a la situación política en Europa. En el verano de 1914, Gran Bretaña declara la guerra a Alemania y al Imperio Austrohúngaro. Como consecuencia inmediata, España decidió aplazar la construcción de acorazados e impulsar el proyecto de fuerzas ligeras de superficie y submarinos. Y el 17 de febrero de 1915, Alfonso XIII firmó la Ley Miranda, que dice: con el fin de dotar a la nación de los elementos necesarios para el mantenimiento de su autonomía y de la integridad de su territorio,
Se autoriza la organización del servicio de los submarinos, la adquisición de 4 sumergibles y del material necesario para las enseñanzas y prácticas del personal que ha de dotarlos. Como he dicho, esta ley iba firmada por el Alfonso XIII y refrendada por el ministro Almirante Miranda. Con la Gran Guerra en curso y la falta de material consiguiente, no existían demasiadas opciones y finalmente se pudo contratar con la empresa americana Electric Boat la adquisición de la primera unidad, el Holland, y con Italia las otras 3 unidades, los Laurentis de la clase A. El primer submarino era de la serie Holland, como he dicho, construido en Massachusetts, de la serie M1 de la US Navy. Se le denominó en España Isaac Peral, con la letra P en la torreta y posteriormente A0. Los submarinos de esta clase, los de la clase Holland, fueron los más empleados durante la Primera Guerra Mundial, en sus numerosas versiones, tuvieron continuas mejoras. Es el A0, el Isaac Peral. En el verano de 1916 comenzaron en Estados Unidos las pruebas de mar del Isaac Peral, previas a su entrega oficial. Las pruebas se alargaron bastante debido a la puesta a punto de sus motores diésel, los primeros de la Armada Española, que resultó ser muy compleja. Ante esta situación y el peligro cierto de que los Estados Unidos lo incautaran por su inminente entrada en la Primera Guerra Mundial, se decidió salir a la mar sin previo aviso y arrumbar a las Islas Canarias. Parece que esta fue una buena decisión, pues el 2 de abril, poco después, de 1917, se produjo la declaración de guerra de los Estados Unidos a Alemania. Durante el tránsito de Estados Unidos hasta las Canarias fue convoyado por ese vapor, el vapor Claudio López, apareciendo algunos problemas técnicos en el submarino que, sumados a las tormentas atlánticas, dificultaron el viaje, pero finalmente arribaron a Las Palmas a las 7 de la tarde del día 12 de marzo de 1917, donde quedó amarrado al costado de estribor del crucero Cataluñas, ahí lo vemos en la imagen, con gran interés de las personas que desde tierra y embarcaciones menores observaban la maniobra. Los periódicos de la época recogieron la noticia con mucho interés y bastante detalle, pues además de informar sobre la presencia del Isaac Peral en Las Palmas, también publicaron artículos solicitando la presencia del submarino en la isla de Tenerife y diversas informaciones sobre sus averías, contratiempos sufridos en el viaje, así como sobre su reparación en los astilleros de Las Palmas y posterior llegada a Cartagena. Por cierto, la decisión de entrar en el puerto de La Luz fue de carácter técnico, para reparar sus averías en los astilleros y talleres de Gran Canary, precursores de la actualmente muy potente y eficaz industria de reparaciones navales de Las Palmas. En la imagen se ve la réplica de la placa que en su momento el Ayuntamiento y la Real Sociedad de Amigos del País de Gran Canaria entregaron al submarino en homenaje a Isaac Peral. La placa original se encuentra en el Museo Naval de Cartagena y esta, la réplica, ha quedado depositada en el Museo Naval de Las Palmas, donde podrán observarla y verla. Los 3 siguientes submarinos eran de la clase Laurenti, italiana, construidos en La Spezia. En España formaron la serie A, bautizados con Narciso Monturiol el A1, Cosme García el A2 y el A3, que no llegó a tener nombre, en homenaje a los precursores de la navegación submarina. Su viaje a Tarragona lo hicieron escoltado por el crucero Extremadura. Ahí se ven los 3 submarinos en Tarragona por el costado de babor de la Extremadura. La clase Laurenti tuvo también una muy buena aceptación internacional, llegándose a exportar hasta 47 unidades en Suecia, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, incluso en Portugal. Tan solo 4 años después del primer viaje del submarino español a Las Palmas, en la primavera de 1921, pienso yo que quizás en desagravio al anterior viaje y a las otras islas,
llegaron a las Canarias las unidades más modernas de la Marina de Guerra de entonces, la flotilla de submarinos, al mando del ya capitán de fragata García de los Reyes, compuesta por los 4 primeros submarinos, el Isaac Peral, Monturiol, Cosme García y A3, acompañados por un curioso buque, un buque de salvamento, el Canguro, de salvamento de submarinos, y una agrupación de 4 torpederos. Entraron en Santa Cruz de Tenerife y recorrieron los puertos de Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Las Palmas de Gran Canaria y Puerto de Cabras, con gran expectación y excelente acogida por parte de las autoridades y los ciudadanos. Poco tiempo después, los submarinos españoles participaron en su primera acción de guerra, en la evacuación del Peñón de Vélez de la Gomera. Tras el desastre de Anual, la zona de costa nordeste del actual Marruecos quedó bajo control de las cávilas rifeñas, que desde la costa hostigaban a los peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas. Para apoyar a los peñones se recurrió a los submarinos. Se les encomendó la evacuación del personal civil del Peñón de Vélez de la Gomera. Fue el bautismo de fuego de la flotilla de submarinos, con la participación del submarino de Isaac Peral, el primero, y el B1, el recién construido B1, bajo la insignia de su jefe de flotilla, el capitán de fragata García de los Reyes. La operación se inició con un reconocimiento de la costa en inmersión, saliendo a superficie y las inmediaciones de la conocida como Cala del Cementerio del Peñón. Por la noche, el Peral realizó la evacuación de 76 civiles, manteniendo su posición contra la fuerte corriente y hostigados con fuego de fusil y cañón. La noche siguiente, el B1 realizó la misma maniobra, también con hostigamiento, evacuando en esta ocasión a 37 civiles más. Y unos meses después, en junio, los submarinos Isaac Peral B1 y A3 consiguieron abastecer de agua potable el Peñón de Alhucemas, también bajo un violento fuego de tierra. Este hecho fue un hito relevante en la primera época del arma submarina, entre 1915 y 1930, que se puede considerar la de mayor actividad organizadora de los submarinos españoles, pues partiendo de cero se analizaron las posibles opciones disponibles en el mercado, se contrataron los 4 primeros submarinos, se formaron las dotaciones y se proyectó y construyó la infraestructura de apoyo en tierra. Y prácticamente sin pausa se construyeron hasta 12 submarinos más en la Sociedad Española de Construcción Naval, 6 de la serie B y otros 6 de la serie C. Ahí lo vemos en grada en los astilleros. A continuación se comenzó la construcción de 3 submarinos más de un diseño español, la serie D, que tuvo mucho tiempo de construcción. En 1930 la flotilla contaba con 16 submarinos operativos, cifra mítica que nunca se ha vuelto a alcanzar. Bien, como comentario final debo decir que la contribución de España a la historia de los submarinos la encabezaron muy notablemente Cosme García con el Garcibuzo, Narciso Monturiol con el Ictinio, el barco pez, y fundamentalmente Isaac Peral con el torpedero submarino, verdaderos precursores de la navegación submarina que se adelantaron a su tiempo con sus invenciones. Aunque sus inventos no encontraron en España el apoyo institucional necesario y finalmente sus aportaciones no tuvieron continuidad en el desarrollo posterior de un submarino español, es cierto que su empeño en la consecución de sus ideales y tesón en sus trabajos han sido siempre un referente del arma submarina, que a lo largo de su historia ha bautizado en varias ocasiones sus submarinos con el nombre de estos precursores. Pero además de esos y otros precursores, porque hubo algunos más, hay 2 nombres propios que destacaron en esta historia, los ya citados almirantes Miranda y García de los Reyes. Con el ejemplo de todos ellos, los precursores y los 2 insignes marinos, se ha forjado el llamado espíritu submarinista, destacado por el carácter paciente que imprime las largas navegaciones en inmersión, en intenso aislamiento, el compañerismo, siempre puesto a prueba por la dificultad del espacio y la austera habitabilidad,
así como por las misiones que normalmente desempeñan los submarinos, el llamado servicio silencioso, en los que la espera, el acecho, la preparación y la sorpresa son sus principales armas. Este espíritu submarinista queda recogido en el escudo y en el lema del arma submarina española, así como en el distintivo de sus submarinistas. El actual escudo de la flotilla de submarinos, que vemos en la imagen, incluye el lema y el distintivo de los submarinistas. El distintivo fue aprobado en 1919 por el rey Alfonso XIII. Consiste en un submarino dorado con una piedra roja sobre el casco. No he conseguido saber a qué fue debido lo de la piedra roja. No lo he conseguido saber. En el escudo, además, como vemos, hay unas ramas de laurel que representan la victoria y la fidelidad, virtudes declaradas del arma submarina. Y yo creo que lo más importante, al pie del escudo se encuentra su lema, Ad utrumquem paratus, que mandó colocar en 1920 el entonces capitán de corbeta, don Mateo García de los Reyes, en el dintel de entrada al edificio de la estación de submarinos. No hay constancia escrita tampoco sobre la razón para elegir este lema, que también se puede ver en el azulejo que corona la Puerta del León de las Reales Alcázares de Sevilla, y que fue utilizado en parte como lema personal de los reyes españoles en el siglo XVII. La traducción del lema es preparados para todo, y se inspira en unos versos de la Eneida de Virgilio, cuando el griego Sinón trama introducir el caballo de Troya en la ciudad, y dispuesto, esa es la traducción, y dispuesto a una y otra cosa, lograr su propósito o sucumbir a una muerte segura. Este lema ha calado muy hondo y quizás sea lo más representativo del espíritu submarinista. Algo así como un tú manda que yo lo haré. Para finalizar, me gustaría proponerles un itinerario, aprovechando la ocasión del centenario. Si tienen oportunidad, visiten la ciudad de Cartagena. Allí, concentrado en unos espacios muy cercanos, encontraremos las principales obras y homenajes a los protagonistas de esta historia. En el Museo Naval, digno de ver, se encuentra el submarino original de Peral, ahora recién restaurado, así como las salas del museo dedicados a la historia de los submarinos españoles. Y en sus proximidades, curiosamente, está la Plaza de los Héroes de Cavite, como recuerdo permanente de su heroísmo y de la historia que pudo haber sido. También cerca se encuentra la base, escuela y escuela de submarinos, obra de los almirantes Miranda y García de los Reyes, y al fondo la factoría de Navantia, sucesora de la Sociedad Española de Construcción Naval, posteriormente Empresa Nacional Bazán y luego Izar, donde se han ido construyendo los submarinos españoles y donde actualmente se encuentran en la grada de construcción los submarinos de la serie 80. El diseño y construcción de los submarinos de la serie 80 ha sido una decidida apuesta por la capacidad de nuestra industria nacional y supondrá un elemento fundamental de la defensa nacional para afrontar las amenazas del futuro. Es un proyecto nacional de enorme complejidad técnica que está sirviendo para el desarrollo de numerosos avances tecnológicos, de aplicación no solamente en la industria de defensa, sino también en los sistemas de investigación submarina de carácter civil. El nombre de estos próximos cuatro submarinos de la serie 80, es sin duda el mejor homenaje a nuestros predecesores. Muchas gracias. Bueno, yo creo que después de esta ya tercera conferencia con la que debemos estar imbuidos del espíritu submarinista, habrá preguntas todavía
en el ánimo de muchos, y yo creo que Juan Carlos y Joaquín estarán dispuestos a contestarlas. Yo había escuchado, o no sé si había leído hace tiempo en un artículo de algún submarinista en la revista de Marina, que lo de siempre preparados para todo, lo había leído, era porque después de la evacuación del personal civil de Aducema en el año 1922 y también en el posterior, en el de Vélez, o el de Vélez primero y después en el de Aducema, le habían dado también agua, y entonces el jefe de flotilla, que entonces era el que mandaba la agrupación, dijo que estaban preparados siempre para todo, porque lo mismo daban agua. De hecho, la evacuación la hicieron sin armamento de torpedos para facilitar el que el personal civil se pudiesen alojar en el pequeño espacio de los submarinos. Yo eso lo había leído hace tiempo. He tratado, no me acuerdo de la revista de Marina, pero eso venía en alguna efeméride de la revista de Marina. Yo no sé si será cierto. Sí, efectivamente, yo también he leído eso, como una suposición que podría haber sido así. Yo, de todas maneras, es cierto que ese es el espíritu precisamente del lema, siempre preparados para todo. Actualmente, cuando me preguntan para qué sirven los submarinos, digo, los submarinos como cualquier elemento de las Fuerzas Armadas sirven para dar seguridad. Pero todo el mundo tiene muy claro que con los torpedos se hunden barcos, pero esa operación, el bautizo de guerra del arma submarina, es una operación de un concepto muy moderno, muy utilizable en el momento actual. A mí siempre se me ocurre que de igual forma que evacuaron ese personal civil, el submarino actualmente podría utilizarse, como nos explicaron ayer, precisamente para sacar rehenes por su facilidad de aproximarse a una costa de forma muy oculta, desembarcar operaciones especiales y recuperar esos rehenes. Pues ese es el espíritu del lema. No sé si exactamente fue la razón esa, pero es muy posible. Bueno, buenas tardes. Yo siento no haber podido venir a otras conferencias, pero me ha interesado mucho lo que he estado oyendo hoy. Yo lo que me gustaría saber es, da la sensación de que los submarinos son indestructibles, por lo que oigo, y sin embargo creo que deben de tener su punto débil, ¿no? En las películas hemos visto que cuando un submarino se detectaba, resulta que los barcos que de alguna forma enemigos le rodeaban, pues con esos especies de bidones o no sé qué, los tenían completamente copados, no tenían defensa ninguna en los submarinos, estaban ahí la gente del submarino esperando a ver si le daban o no le daban. O sea, que mi pregunta es, ¿cuáles son realmente los puntos frágiles del submarino? Sí. Bueno, es la eterna lucha entre la coraza y el cañón, ¿no? El arma y el contraarma, como se dijo ayer también. Efectivamente, el submarino tiene sus puntos débiles y hay barcos dedicados a la guerra submarina, aviones, helicópteros y todo tipo de medios. Lo que sí es cierto es que para coger un submarino, para cazar un submarino, para destruirlo, el esfuerzo que tiene que hacer cualquier ejército, porque están implicados medios aéreos y medios navales, es inmensamente grande y no todos los países son capaces de hacer este esfuerzo. Y yo diría, como final, diría que no hay peor cuña que la de la misma madera, ¿no? El peor enemigo del submarino es otro submarino. Juan Carlos, gracias por una presentación brillante, como todo lo que haces. Abusando de la confianza y la amistad que nos une, yo quisiera ir a ese lado del factor humano, ¿no? A mí, esta semana he aprendido mucho de submarinos, la verdad es que venía de abajo, o sea que sabía poco, pero me gustaría saber cuál es la preocupación, tú que has estado ocupando diversos puestos y sobre todo el comandante, ¿qué le preocupa al comandante cuando está ahí? ¿Cuáles son sus verdaderos puntos débiles? ¿Es la gente? ¿Es la máquina? Eso me gustaría como jefe que ha sido. Gracias.
Sí, sí, es una pregunta muy interesante, porque además que la haga un piloto. Sí, sí, te voy a explicar por qué, porque ahí está, yo creo, mi respuesta, ¿no? Tú como piloto de reactores, cuando has tenido una emergencia, tú sabías que el que tenía que salir de la emergencia eras tú. No, nadie te iba a ayudar. Por el contrario, en el submarino dependes de un equipo de gente. Por muy buen comandante que tú seas, si no tienes un equipo adiestrado, un equipo que confíe en ti y un equipo que sepa lo que tiene que hacer, no vas a salir, no vas a salir. Luego hay un aspecto importante. El submarino tiene un ojo, el submarino es ciego. Solamente va por el oído, y cuando va a cota periscópica solamente tiene un ojo, el del comandante o el del oficial de guardia que está en el periscopio. Y el resto de los 60, 50, 40, 30 hombres están pendientes y dependen de las decisiones de su oficial. Entonces el equipo es fundamental. Allí el compañerismo es muy cerrado, no hay intimidad, nos conocemos todos, prácticamente no llevamos ni uniforme militar, porque somos unos... Cuando salimos del submarino nos ponemos los galones, pero dentro del submarino no llevamos ni galones, porque nos conocemos todos y las amistades que se forjan allí con situaciones complicadas, pues duran toda la vida, duran toda la vida. Porque, hombre, en tiempos de paz la principal preocupación, por supuesto, es la seguridad. Bueno, felicitar porque la verdad que he disfrutado mucho con los datos que se daban y también esa referencia aquí a Las Palmas. Pero hay un tema, no sé si tienen datos sobre esto, que me parecía muy interesante. Carlos Navarro Ruiz, el cronista, allá por los años 40, recoge que se había aprobado crear en Las Palmas, porque las condiciones estratégicas así lo imponían, no solo una base de hidroaviones, sino también una base de submarinos, y eso fue acogido aquí con enorme alegría. De hecho, incluso creo que muchos años después la base naval fue dotada con muelles para submarinos. ¿Hay noticias sobre si al final eso se hizo realidad o se pensó en hacerlo realidad, que fuera aquí también, igual que Cartagena, esto una base de submarinos, como se llegó a aprobar? Sí, bueno, la primera estación, como se llamaba en aquella época, estación de submarinos, fue Cartagena, y posteriormente se hicieron estaciones navales de submarinos en Mahón y en La Graña, en Ferrol. Y efectivamente, cuando la construcción de la base naval aquí en Las Palmas, viendo las amenazas de los países participantes en la guerra civil, tanto de un bando como de otro, se pensó en que había que dotarlo de submarinos. De hecho, los muelles, la forma de los muelles de la dársena norte de la base de submarinos tiene la característica forma de lo que nosotros llamamos fosas, esos muelles donde entra el submarino, y lo que pasa es que nunca se llegó a traer submarinos, no hizo falta, pero sí estaban pensados para eso. Le voy a preguntar una cosa, que bueno, ya, yo sí más o menos estoy al tanto, pero hemos hablado ya aquí que el enemigo del submarino es el buque de superficie, y que el submarino, para el submarino, o al revés, el submarino, ¿quién piensa que es su enemigo más potente? Seguro que el buque de superficie no. ¿Podrías hablarnos un poco de eso? Sí, bueno, el principal enemigo del submarino es una fuerza antisubmarina. Una fuerza antisubmarina que consta de muchos barcos de superficie, destructores, consta de aviones, de helicópteros y de submarinos. Eso es precisamente lo que hace al submarino un arma difícil de batir, porque necesita un esfuerzo impresionante de medios. Ahora, como unidad única, el avión siempre nos ha puesto las cosas muy difíciles con sus sonoboyas, siempre, muy difíciles. El avión de patrulla y nuestros compañeros del arma aérea, los pilotos de helicópteros con sus sonares escalables, también nos ha puesto muy difícil. Pero quizá el submarino antisubmarino sea el más temido. No sé si Joaquín está de acuerdo conmigo. A mí lo que más miedo me daba era el radar Searchwater de los Nimrod, el avión de patrulla marítima con un radar que en buenas condiciones de mar
sacas un periscopio o sacas un contramedidas, a mí era el que más miedo me daba. Y te detectaba, sí. Desprecian a los buques de superficie. Muchas gracias, Juan Carlos. Si no hay más preguntas, muchas gracias a todos por haber venido, por seguir entre todos aprendiendo del arma submarina. Y bueno, todavía nos queda algo mañana, la clausura y algunas entregas. Espero bueno, que todos hayan disfrutado, que todos hayan aprendido mucho y bueno, seguro que han quedado preguntas, a mí se me ocurren muchas que he aprendido después hablando con Juan Carlos sobre algunas peculiaridades, por ejemplo, del Peral, cómo funcionaban esas hélices, cómo hacía inmersión, cómo subía y cómo bajaba. Seguro que a ustedes con el paso del tiempo se le irán ocurriendo y en futuras conferencias que no serán de este tema, aquí está Juan Carlos para seguir contestándolas. Muchas gracias.